Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Hay nuevas estrategias políticas y militares que busca implementar el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Veamos cuáles son sus nuevas estrategias y qué opinan los expertos. A ver, se lo voy a poner de la siguiente manera. Lo hemos conversado con Raúl varias veces. Pero hay a veces ciertas palabras que generan un cambio total de escenario por el solo hecho de estar pronunciada. Le puede haber pasado a usted, señor, señora, qué sé yo, en peleas de colegio, en cuestiones cuando alguien dice una palabra o el primer garabato o te trata de una... cambia toda la cosa. Bueno, en las relaciones internacionales y en la geopolítica moderna, la palabra arma nuclear es algo que automáticamente cambia la dinámica de lo que se estaba conversando. Y eso es, Raúl, aparentemente lo que pasó, porque Putin mencionó abiertamente por esta segunda vez, pero mencionó la posibilidad nuclear. Efectivamente, Fernando, tienes toda la razón cuando dices que el tema nuclear, en términos de armamento, es un tabú que se respeta y que no puede ser mentado o traído a colación ligeramente por un jefe de Estado que tiene un arsenal nuclear. Y cuando él dice voy a usar todos los medios a mi disposición y no estoy blufeando, es decir, está tirando un guante que es muy difícil de recoger. Es decir, si él ha hecho esta amenaza, bueno, si en algún momento el conflicto sigue escalando como está ocurriendo ahora y ingresan tropas ucranianas u otras a su territorio, él ha dicho lo voy a defender con todos los medios a mi alcance. Eso significa, entre otros, armas nucleares. Y quizás esto también está vinculado a lo que decíamos ayer, los referendos que se van a realizar en distintas zonas de Ucrania, y especialmente del Donbass, y que van a ser incorporadas al territorio ruso. Esto a través de unos referendos que realizados en condiciones absolutamente irregulares, con ocupación militar, sin observadores extranjeros, es decir, referendos que tú casi das por sentado, no casi, das por sentado que el resultado va a ser queremos la anexión de nuestros territorios a Rusia. Bueno, si esos territorios ya van a ser considerados constitucionalmente en Rusia como parte del territorio ruso, si alguien o alguna fuerza pretende ingresar allí, Putin podría hacer valer su amenaza que va a defender el territorio nacional. Con estas incorporaciones, estas zonas también son territorio nacional, y hacer recurso a alguna arma nuclear, con toda probabilidad un arma táctica, esto quiere decir en una zona acotada. Pero ya Estados Unidos le ha advertido, y el presidente Biden le ha advertido a Putin, no lo haga, ni lo piense. Y el hecho que al día siguiente que Putin dice estas palabras, Biden dice no lo nombre, Putin hace esta amenaza. Y esto es un escalamiento brutal del conflicto, que además está acompañado por un reclutamiento, lo acaba de decir hoy, de 300.000 soldados que van a ser escogidos entre los reservistas, y Rusia tiene 25 millones de reservistas, de manera que es un 1% aproximadamente de la población susceptible, masculina, susceptible de ser llamada. Pero esto ya ha provocado un cierto pánico. Se dan cuenta de un aumento exponencial de viajes de personas, especialmente que están en edad de reclutamiento, de ser reservistas, y que en anticipo a lo que pueda ocurrir tratan de salir ahora, porque también se vio en Ucrania, y una vez que se decretó un reclutamiento masivo, los hombres entre cierta edad ya no podían salir del país.
Ahora, ahí hay un punto, Raúl, que de repente podríamos así mapearlo en términos de cómo ha escalado esto, porque esto era una cosa que al principio todos pensaron, oye, este es un aspaviento de Ucrania de querer entrar a la OTAN, Rusia llega con los tanques, con todas las cosas, esto no puede durar mucho porque Rusia es gigantesco, enorme, etcétera. Bueno, empieza a defenderse Ucrania y a contar con el apoyo de una serie de líderes mundiales, y de pronto empieza a hablarse ya de cosas más álgidas, como lo que estamos hablando, las armas nucleares y una serie de otras cosas. Pero lo que de alguna manera también pasó, y se dio cuenta hoy día mucho, es que uno hasta ahora básicamente creía que aquí eran todos los ucranianos a favor de la posición ucraniana y todos los rusos a favor de la posición de Rusia. Bueno, y hemos visto manifestaciones bastante fuertes en Rusia en las últimas 24 horas. No sé lo que pasa en Ucrania, porque también debe haber un sector que probablemente es prorruso o quisiera hacerlo, pero han estado en ese sentido más bien preocupados de defenderse. Pero Rusia ha empezado a generar movilizaciones anti-guerra con Ucrania. ¿Eso qué podría significar? Tienes toda la razón, Fernando, y fíjate que hoy día en las manifestaciones arrestaron a 1.300 personas. Eso, por supuesto, es un porcentaje pequeño de personas que, de los que se manifestaron, no los capturan a todos, sino que un porcentaje relativamente pequeño, y esto ocurrió en varias ciudades de Rusia. Y para que alguien salga a protestar contra la guerra, con la mano dura, con la, digamos, rigurosidad que el régimen en Rusia ha reprimido a los que se han manifestado desde el comienzo contra la guerra, grupos pacifistas, grupos que estiman que es un error garrafal haber entrado en esta guerra con Ucrania. Bueno, hay que tener mucho coraje, mucha decisión, y todo esto cuando te capturan o te toman fotos, esto entra a los dossiers que maneja la policía, de manera que esto hay que tener mucha decisión, mucho coraje cívico para salir a manifestarse en Rusia, y esto ha ocurrido hoy, y en parte hay, digamos, un componente político, pero hay un componente de oposición al reclutamiento, y por eso Putin declaró una movilización parcial. Se especulaba mucho hasta ayer que iba a llamar a una movilización general, es decir, cualquier ciudadano podía ser convocado a las filas de las Fuerzas Armadas, pero no, es parcial, y es un grupo relativamente, para las dimensiones de Rusia, pequeño. ¿Y por qué? El ejército ruso tiene una pésima reputación en cuanto a abusos de derechos humanos en su seno. Es decir, había hasta hace poco, no sé si hoy día existe, pero había un comité de madres de reclutas que se reunían, las madres de los soldados convocados a hacer servicio militar, para proteger a sus hijos del matonaje, de los abusos, y cada año habían una cantidad de muertes. Esto pasa en todos los ejércitos. Hay abusos por parte de oficiales, por parte de los mismos conscriptos. Es parte de la cultura machista, digamos, de supremacismo, de quién es el más fuerte, y se confunde con digamos, la formación militar, ser machito, ser bien hombre. Y bueno, esto ha llevado a muchos abusos. Te lo digo, pasa en la mayoría de los ejércitos, hay incidentes siempre, pero en Rusia ya había alcanzado niveles tan altos que los familiares, especialmente las madres, se organizaban para proteger a sus hijos. E incluso si no hay, digamos, no hay abuso de ese tipo, piensa que Rusia, bueno, esta guerra ya lleva 7 meses, y a los 7 meses, normalmente como límite, los 6 meses tú tienes que hacer rotación de los soldados, sobre todo los que están en frentes de combate, porque el desgaste nervioso, físico,
para un soldado es tremendo. O sea, digamos, si estás en el frente, duermes mal, estás constantemente en tensión, tú ves, escuchas los cohetes, los misiles que pasan y sabes que van a caer en las proximidades. Bueno, eso te obliga a correr a los refugios, soportar las descargas de artillería y, bueno, te altera la digestión, te altera el sueño. Entonces, el desgaste psicológico, fisiológico que sufren los soldados en los frentes de combate es muy alto y se estima que después de 6 meses las unidades militares comienzan a decaer, pero de forma significativa en su rendimiento. Es decir, comienzan a cometer más errores, son más imprecisos, producto de esta tensión. Y una de las maneras de resolverlo es sacarlos del frente. Y en parte se entiende que esta movilización de 300.000 soldados que van a ser enviados, no todos a Ucrania, pero muchos de ellos probablemente sí, responde a la necesidad de derrotar las tropas. Y claramente no estaba en los planos del Estado Mayor ruso que este conflicto iba a durar tanto como ha durado y que iba a ser tan violento. Bueno, no tenían previsto que Ucrania iba a recibir una contundente ayuda del exterior y que iba a tener un armamento que con el tiempo es muy superior al que tenían cuando iniciaron el conflicto. Sí, fíjate que es interesante ver la historia en algunos casos, que esperemos que no se repita, pero hay solamente un país que ha lanzado bombas nucleares contra otro, y ese fue Estados Unidos contra Japón. El argumento que yo, conversando con amigos míos gringos, incluso autoridades hace ya algún tiempo, ellos reconocían eso, pero lo que decían era que es cierto, pero las bombas nucleares se usaron para terminar la guerra. El problema con lo que estamos viendo hoy día es que si es que se amenaza y se habla, lo más probable es que no sea para terminar la guerra, sino que sea para probablemente prolongarla y para definirla de otra manera y quizás mucho más brutal. No justifico, por cierto, el lanzamiento de las bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Pero la defensa que tienen los norteamericanos, los estadounidenses, mucho de ello es que era una cosa que había que hacerla para parar la guerra, porque si no continuaba. Y eso asustó a Alemania, en fin, una serie de cosas que pero son justificaciones que se hacen después de usar algo catastrófico. En este caso es una guerra entre Rusia y Ucrania, apoyados cada uno por su lado, pero si es que llegara a aparecer el concepto nuclear en serio, eso estoy convencido, y desmiénteme si es que no lo piensas igual, que lejos de terminar las cosas, probablemente las expandan. Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo contigo y considero, yo no suelo hacer juicios sobre los mandatarios de otros países, pero considero que es una irresponsabilidad absoluta por parte de Putin comenzar con estas amenazas. En general se ha entendido que el arma nuclear, que es una desdicha que exista, pero si ya existe, han habido acuerdos de no primer uso, es decir, los distintos países o diversos países se han comprometido a no ser, no son tantos los que tienen armas nucleares, pero a no ser los primeros en usar el arma nuclear. Es decir, la tenemos en nuestro arsenal, pero como último recurso. Es decir, si ya no tenemos nada y nuestra existencia, nuestra mera existencia está en juego, en ese caso la vamos a usar. Y por eso es un tabú, hasta cierto punto, incluso mencionarla. Y esto que Putin ya lo hizo hace algunas semanas, hace algunos meses, que esté golpeándose el pecho y recordando al mundo, miren, tenemos armas nucleares, y que ahora diga, voy a usar todos los recursos que están en nuestro arsenal si somos agredidos directamente en territorio ruso, y con la anexión de estas regiones en el Donbass, que ellos pueden reclamar, digamos, aunque no se lo reconozcan internacionalmente, ellos van a decir, esto es territorio ruso, acá hay población rusa
y están nuestras Fuerzas Armadas, esto no es, ya no es parte de Ucrania. Bueno, si alguien nos ataca aquí o entra en este territorio, nosotros nos sentimos en libertad de incluso utilizar estas armas nucleares. Esa mera declaración ya es una transgresión muy, muy importante. Y sin duda, cualquier esperanza de paz que se discutía, que en fin, Turquía podía interceder, algún llamado por parte de los chinos en que le aconsejaban a Moscú bajar un poco la intensidad de las acciones y ver la posibilidad de una tregua, de una pausa en los combates. Bueno, todo parece alejarse y hoy día tenemos una escalada muy significativa que tiene, pero muy mala cara, Fernando, muy mala cara. Desgraciadamente, este conflicto, ¿quién se hubiese imaginado que iba a durar 7 meses y que ahora ya estamos hablando de cómo van a sobrevivir en el invierno? Sí, es verdad. Bueno, estaremos atentos y seguiremos viendo esta situación como lo hemos venido haciendo, Raúl. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.